Ricardo Anaya presenta una serie de críticas y denuncias sobre la reforma judicial y el proceso de selección en México. Desde la filosofía analítica y metafóricamente en voz de Ángel Hernández, invitado a la tribuna, cada uno de sus puntos puede ser refutado aplicando con precisión los criterios de sentido referencia, contexto y apoyándonos en hechos concretos de la realidad mexicana. Refutación analítica punto por punto. Legitimidad de origen y ejercicio. Sentido. Legitimidad de origen refiere a la validez democrática y legal de un proceso constitutivo. Ejercicio corresponde a la conducta real de quienes ocupan un cargo. Referencia. La nueva reforma judicial fue constitucionalmente aprobada por ambas cámaras y la mayoría de congresos locales, cumpliendo el procedimiento constitucional, Diario Oficial, el 15 de septiembre de 2024. Contexto. El cambio paradigmático se dio en un contexto de exigencia ciudadana y crisis de credibilidad. La reforma incluyó mecanismos como elección popular para los altos cargos judiciales, que responde al demandado control democrático. Refutación. Asumir que todo proceso respaldado constitucionalmente carece de legitimidad si es criticado por la oposición, ignora tanto el procedimiento legal como la pluralidad de participación parlamentaria que dio paso a la reforma. La legitimidad de ejercicio se va a evaluar en la práctica judicial. Votos y cheque en blanco. Sentido. Cheque en blanco implica poder absoluto sin control o contrapeso. Referencia: 54% de los votos en urnas significó mayoría suficiente para reformas constitucionales, pero la reforma fue debatida y aprobada en 2 cámaras y múltiples foros públicos. Contexto: la Constitución exige mayoría calificada y fue alcanzada, sin que ello implique la eliminación de controles democráticos. De hecho, una parte sustantiva de la oposición participó en la discusión y hubo modificaciones al texto original. Refutación: la afirmación ignora el contexto plural, la reforma fue resultado de debate parlamentario y los contrapesos siguen existiendo. No hay poder absoluto ni cheques sin controles. Seguirán existiendo tribunales administrativos y nuevos mecanismos disciplinarios. Procedimiento de reforma, acusación de presión y carpetas. Sentido: Anaya señala presiones a legisladores mediante investigaciones judiciales. Referencia: no hay evidencia verificable ni documentación pública de que la mayoría fuera construida a partir de carpetas u órdenes de aprehensión, son hechos no comprobados. Contexto: el proceso de reforma judicial incluyó votación nominal y pública que puede ser consultada y se transmitió en vivo. Refutación: la acusación carece de evidencia empírica y recae en la falacia ad hominem y de causalidad sin prueba. Constitucionalmente el proceso está documentado, la participación de legisladores fue libre y plural. Comités de evaluación y tómbola. Sentido: se impugna el perfil y la imparcialidad de quienes integraron los comités de preselección. Referencia: la nueva reforma institucionalizó la participación de los 3 poderes en la preselección y evaluación pública. Contexto: el contexto internacional muestra sistemas de elección judicial diversos. México adoptó un modelo plural basado en evaluación y votación popular. El método de insaculación, tómbola, busca reducir discrecionalidad. Refutación: descalificar la totalidad del comité por la intervención de una persona con desempeño discutible generaliza de manera inapropiada. La evaluación no depende de un solo individuo y se utiliza un proceso colegiado. Además, los criterios de selección fueron publicados y supervisados por observadores independientes. Número de nombres en la tómbola. Sentido: se acusa violación del artículo constitucional, refiriéndose a la cantidad de nombres en el sorteo. Referencia: en la práctica, el proceso constitucional señala criterios claros, DOF. Contexto: los errores de procedimiento son revisables ante el Tribunal de Disciplina. Existe posibilidad de impugnar electoralmente decisiones administrativas. Refutación: si hubo irregularidad en la integración de las listas, el propio diseño del nuevo sistema contempla mecanismos de revisión y apelación. No implica automáticamente falta de legitimidad. Baja participación ciudadana. Sentido: se señala como defecto que solo una pequeña parte de los mexicanos participó.
Referencia. Primeras elecciones judiciales adoptan nuevos mecanismos de difusión. Todo sistema democrático experimenta participación variable, especialmente en reformas inéditas. Contexto. La baja participación inicial proyecta aprendizaje para futuras rondas, no impide el inicio del modelo. Refutación. La participación electoral no invalida el proceso, pues no hay porcentaje constitucional mínimo para reformas judiciales en México. La legitimidad se sostiene por la regularidad institucional, no por la estadística de concurrencia. Reforma para tomar el control versus. Para mejorar la justicia. Sentido. Se acusa que la reforma busca controlar el poder judicial y no mejorar la accesibilidad. Referencia. El espíritu y el texto oficial proponen la democratización, la transparencia, la disciplina judicial independiente y plazos máximos para resolución de juicios. Contexto. México sufría enorme percepción de corrupción y falta de confianza en jueces. La nueva estructura elimina fideicomisos oscuros y crea órganos disciplinarios independientes. Refutación. La reforma responde a demandas históricas de la sociedad en cuanto a acceso y transparencia judicial. No puede reducirse su motivación a una sola interpretación política. Los beneficios reales serán evaluados en la práctica. Conclusión metafórica, Ángel Hernández en la tribuna. Ángel Hernández, como invitado y voz de Morena, subraya que el sentido de cada crítica se desvirtúa si se ignora el contexto legal y social actual. La referencia fáctica es que el paradigma judicial mexicano fue transformado mediante reglas legales, discusión plural y aprobación legislativa. Es un cambio estructural y de modelo, nacido de la exigencia popular de mejor justicia, no solo de intereses de poder. Sentido, referencia y contexto juntos muestran que la legitimidad y posibles errores se evalúan con hechos verificables. La reforma judicial de México es un laboratorio de democracia institucional, más allá de la narrativa del temor y la sospecha.